La lectura del día de hoy está tomada del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis de noche se repetirá a pleno día, y lo que digáis al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Os voy a decir a quién tenéis que temer. Temed al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A éste tenéis que temer, os lo digo yo. ¿No se venden 5 gorriones por 2 cuartos? Pues ni de uno solo se olvida Dios. Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. Por lo tanto, no tengáis miedo, no hay comparación entre vosotros y los gorriones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, dice el Señor, pero no pueden hacer nada más. Hasta los cabellos de la cabeza están contados. Por eso, no tengáis miedo. Se trata evidentemente de una invitación a la confianza en Dios, que tiene nuestra vida en sus manos. Nuestra vida le pertenece a Él. El miedo es un sentimiento muy cercano a todos. La sensación de inseguridad, el temor a ser dependientes, a sufrir, a sentir dolor, a no poder controlar la vida, los acontecimientos, las circunstancias, la ansiedad de pensar que quizás estas circunstancias nos puedan sobrepasar, que nos lleven donde no queramos ir. En fin, cuántas cosas nos hacen sentir temor, sentir miedo. Pero el Señor nos invita a la confianza y es muy claro. Hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Evidentemente esta confianza no es magia. No se trata de que por confiar en Dios entonces nuestra vida está libre de problemas o dificultades. La confianza es sobre todo fe, es decir, saber que si nuestra vida está en manos de Dios, todo aquello que ocurra con ella será lo mejor. Que el Señor guiará nuestra vida por el mejor camino que nos lleve a la salvación. Y ese es el punto. Lo que Dios quiere darnos no es simplemente una vida segura. Quiere darnos sobre todo el cielo, la vida eterna, la vida plenamente feliz, una vida que no se puede conseguir sino de Él mismo, que no nos puede ser entregada sino por Él mismo. Y por eso tenemos que entender que nuestra vida no se agota en este mundo, sino que más bien se resuelve en la eternidad. Y por eso muchas veces es posible que tengamos que enfrentar pruebas y sufrimientos, pero será para bien, porque Dios, que es providente, sabrá sacar de ello un fruto abundante, que es el fruto precisamente de la vida eterna. Por eso tenemos que entender claramente las palabras del Señor. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer nada más. Más bien confíen. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Por eso, no tengáis miedo. ¿Cómo no vivir de estas palabras del Señor todo el tiempo? Es difícil, ciertamente, pero es posible si crecemos cada día en nuestra fe, en nuestra confianza, en nuestra esperanza, en nuestro amor a Él. Ojalá, pues, que hagamos un esfuerzo todo el tiempo para que así sea. Con alguna frecuencia, uno piensa que hay sentimientos que sencillamente deberían desaparecer de la vida humana. He conocido personas, por ejemplo, que creen que la ira debería irse para siempre de sus vidas. También hay filósofos que han dicho esto. Otras personas podrían pensar que la tristeza no tiene ningún lugar
en una vida sana. Y otros más podrían decir, en una vida bien vivida, no tendría que haber espacio para el temor. Según estas ideas, una vida perfecta sería una vida sin temor, sin ira, sin tristeza. Pero, de acuerdo con el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas, de donde tomamos el Evangelio de hoy, quizás esa manera tan simple de ver las cosas no es suficiente. Piensa, por ejemplo, en esto. Si veo que se comete una injusticia, ¿es bueno o es malo sentir ira? No estoy preguntando si es agradable o desagradable. Por supuesto que la ira es desagradable, pero esa no es la pregunta. La pregunta es sobre lo correcto, sobre lo bueno y lo malo. ¿Es bueno sentir ira? En ese caso específico, ¿es bueno sentir ira? Y la respuesta que nos da una voz tan autorizada como la de Santo Tomás de Aquino es que cuando se presenta una situación así, lo correcto y lo bueno es sentir ira. Por ejemplo, si tú te enteraras de que el dinero de los impuestos se lo están robando, ¿es bueno quedarse tranquilo? Desde luego que no. La tranquilidad no es un bien absoluto. Es necesario intranquilizarse y sentir ira. En el texto de hoy no se habla exactamente de la ira, sino más bien de otro sentimiento que solemos descartar de nuestra vida. Se habla del temor. Jesús está educándonos en el tema del temor. Mira, no es bueno llenarse de miedo ante la gente y no es bueno vivir como si no existiera un Dios. Por eso Jesús quiere educarnos. Es como si nos dijera, mira, no le tengas tanto miedo a la gente y en cambio aprende el santo temor de Dios. Porque el temor de la gente es un temor que debe ser proporcional al poder que ellos tienen. Por ejemplo, si un gato está furioso contra mí y un león está furioso contra mí, creo que me preocupa más el león, porque es más poderoso. Entonces, sí, la gente tiene poder, pero su poder no es infinito. Entonces no te llenes demasiado de temor ante la gente. No lo pueden todo. Llénate del santo y hermoso temor de ofender a aquel que realmente lo puede todo, lo conoce todo y te ha amado totalmente. Hoy 19 de octubre celebramos la fiesta de San Pablo de la Cruz, fundador de los pasionistas. Nació en Novada, Génova, en 1694. Creció en un hogar muy cristiano. Siempre que Pablo empezaba a llorar por cualquier motivo, su madre le mostraba el crucifijo y le hablaba de los sufrimientos de Cristo. Así, el pequeño Pablo fue formando desde niño la gran devoción a la pasión que había de distinguirle toda la vida.
Llevó una vida de oración constante, alcanzando así un alto grado de contemplación. En 1720 tuvo 3 extraordinarias visiones. En la tercera de ellas, la Santísima Virgen, vestida con el hábito negro, le ordenó que fundase una congregación cuyos miembros vistiesen ese hábito y sufriesen por la pasión y muerte de Cristo. En 1741, Benedictino aprobó las reglas de la congregación y las vocaciones para ella aumentaron. San Pablo alcanzó fama para toda Italia a causa de su obra misionera y por la austeridad de su vida. El tema constante de su predicación era la pasión de Cristo. Con una cruz en la mano y los brazos extendidos, el santo hablaba de los sufrimientos del Señor en forma en que conmovía hasta el más duro. En 1769, Clemente XIV aprobó definitivamente la congregación. En 1771 se inauguró un corneto, el primer convento de religiosas pasionistas. San Pablo no pudo ver a sus hijas espirituales vistiendo el hábito debido a su mala salud. Su muerte ocurrió el 18 de octubre de 1775. A los 15 años, un inspirado sermón cambió su vida. Su tema era la frase de Jesús: «Si no se convierten y no hacen penitencia, todos perecerán». Que hoy, con la ayuda de este gran santo, decidamos cambiar nuestra vida, dejando atrás nuestra vida de pecado y respondamos generosamente al amor de nuestro Señor.